Hola, buenos días a todos. Vamos con un poquito de retraso, entonces intentaremos ser ágiles y no extralimitarnos en el tiempo que nos han concedido. En primer lugar, mi agradecimiento al Consejo de Gestores de Madrid y a su presidente por invitarnos a estas jornadas que están siendo de una gran utilidad y de gran interés para todos. Y mi felicitación por organizar este tipo de jornadas que siempre son positivas para relacionarnos profesionales de distintos ámbitos con el Colegio de Gestores, que es un colegio importante y que hace los trabajos muy bien hechos y que cada vez está más a un nivel importante. Y nosotros vamos a cambiar completamente de tema en relación al tema que la mesa ha sido liderada por Ignacio Ruiz Jarabo, mi primo, y él es economista en materia económica, y la mesa esta es una mesa de derecho laboral. Es un derecho que está en continua transformación legislativa y jurisprudencial. El tema del derecho laboral es que, como hay tantísimos cambios, pues cada vez que hay una reforma importante tienen que comenzar a dictarse sentencias que interpreten estas normas y, sobre todo, que esas sentencias lleguen al Tribunal Supremo, que es el que crea jurisprudencia. De manera que ahora tenemos una reforma laboral muy reciente, de 28 de diciembre de 2021, que ha habido escasos pronunciamientos de los juzgados, pero del Tribunal Supremo todavía no han llegado los asuntos. Como todos ustedes conocerán por la difusión que tuvo, el 28 de diciembre de 2021 se aprobó el Real Decreto de la Reforma Laboral para la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Y este Real Decreto, los puntos claves que tocaba especialmente era el tema de la contratación. Esta reforma fomentaba e incentivaba la contratación indefinida y limitaba a supuestos muy tasados los contratos temporales. Es una de las finalidades de la reforma el limitar la temporalidad. Y también se dice en la exposición de motivos que se quiere lograr una relación laboral más estable y de mayor calidad. También se toca el tema de la negociación colectiva, bastante reforma en esta materia, sobre todo la preferencia del convenio sectorial en cuestión de salarios y jornada, y el tema de la ultraactividad y otra serie de materias. También se toca el tema de los ERTEs, los famosos ERTEs que tanto juego dieron durante la pandemia. Nos han servido un poco de experiencia, y en la nueva reforma laboral se trata de agilizar la figura del ERTE como preferente para garantizar la estabilidad del empleo y tratar de imponer medidas de flexibilidad interna. Y en ese sentido, pues los ERTEs se han modificado tratando de agilizar su tramitación. Incluso se ha creado una nueva figura de ERTEs, el ERTE-REG, un poco complicado y de momento no muy aplicado. Luego también se ha incrementado muy notablemente las sanciones de la Inspección de Trabajo. Entonces, por eso, un poco el tema que aquí traíamos los laboralistas ¿es sostenible esta reforma laboral?
¿qué pasa? ¿Cómo afecta la reforma laboral a las pequeñas empresas? Entonces yo ahora les voy a presentar a los 4 ponentes que tenemos aquí, luego voy a hacer una serie de preguntas para luego iniciar un diálogo en las materias concretas a las que se refieren las preguntas. Los ponentes son todos ellos dedicados al derecho laboral. Ernesto Martensant Page es el director de Relaciones Laborales de un grupo de empresas importantísimo en nuestro país, el grupo de empresas CLECE. Jorge Puente Fernández, que viene colaborando con los gestores desde hace muchos años y que también tiene un despacho laboral. Valentín García González, socio de un gran despacho, el despacho Cuatro Casas, y Rosa Rodríguez Gutiérrez, que también es de un despacho importante en lo laboral, del despacho Roca Junyent. Entonces, a estos ponentes y en concreto en relación a la reforma laboral y modificaciones posteriores que ha habido, como por ejemplo la Ley de Igualdad, que se ha modificado recientemente, les formulaba 4 preguntas y luego alrededor de estas 4 preguntas vamos a establecer el debate. La primera de ellas es un tema que está muy en boga, es el tema del anuncio por el presidente del Gobierno de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. La pregunta es, ¿cómo afecta el incremento del salario mínimo interprofesional a las pymes? ¿Cómo influyen estos incrementos en la negociación colectiva? ¿Qué ocurre con los contratos que hay con empresas del sector público? Si estando en vigor el contrato se incrementa el salario mínimo interprofesional, ¿se puede modificar ese contrato? ¿Qué soluciones puede haber para que no resulten soluciones traumáticas por el incremento del salario mínimo? El segundo tema que vamos a tocar es un tema que también está muy de actualidad, que es el tema del contrato fijo discontinuo, que este es el contrato que la reforma laboral dice que es para mejorar el empleo, la calidad y la estabilidad. ¿Es eso cierto? ¿Ha producido los efectos que se preveían en la ley? Una tercera pregunta hace referencia a el registro de la jornada de los trabajadores. El registro de jornada, como todos ustedes saben, hubo 2 sentencias importantes en el Tribunal Supremo en relación a que, bueno, decían que no era obligatorio el registro. Se planteó una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció la obligatoriedad del registro de la jornada y pues se han planteado diferentes asuntos en la jurisdicción laboral. ¿Qué ocurre con las pausas en el trabajo? ¿Hay que registrarlas? ¿No hay que registrarlas? Y finalmente, la última pregunta es sobre el plan de igualdad. Ha habido una reciente ley en 2022 y que extiende la obligación de establecer el plan de igualdad no solamente a las empresas de ciertas dimensiones, sino que lo hace más generalizado para otro tipo de empresas. Sobre todas estas cuestiones vamos a iniciar el debate y vamos a comenzar por Ernesto, que nos va a ver cómo ve el tema del incremento del salario mínimo interprofesional. Pues muchas gracias, Emilia. Saludaros a todos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora. Sabemos que es una hora muy complicada. Nos han dicho que después tenéis el cóctel, así que vamos a intentar ser lo más sensibles y rápidos posibles. Quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, al colegio nuestra invitación, a la ponente, por supuesto, y a los compañeros cuyo ámbito laboral está más que contrastado. A mí me toca una cuestión simpática y complicada a la vez. Salario mínimo interprofesional, sabéis, hace poquito, 1.080 por 14 pagas, 15.120 euros anuales. El Gobierno está ahí, lo ha puesto, no voy a hablar de la negociación
entre sindicatos y patronales, que sabéis que está rota, pero hay un hecho cierto, 1.080 euros con prorrata de pagas extraordinarias. ¿Qué hace eso o qué supone eso? Pues que la afectación a vuestros clientes entiendo que será importante en relación a que la subida del salario mínimo interprofesional afecta sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa. Les afecta de una forma importante. Traigo unos datos, no voy a ser muy exhaustivo. El salario medio, que sabéis que es sobre el que se calcula el salario mínimo interprofesional, ¿vale? En las empresas pequeñas de 1 a 49 trabajadores, 1.517, salario medio. En las empresas medianas de 50 a 200, salario medio 1.800, y las empresas grandes 2.100. Esos son los salarios medios de las empresas. Lógicamente, el impacto de un incremento del salario, el salario mínimo interprofesional afecta a las que tienen un salario medio inferior. En cuyo caso, ¿qué supone esa circunstancia? Que hay convenios colectivos que tienen categorías profesionales cuyos salarios están por debajo del salario mínimo interprofesional. Problema, hay que aplicar como mínimo el salario mínimo interprofesional a todas las categorías. Nadie puede cobrar por debajo del SMI. Eso lo sabemos todos. Bueno, esto tiene también una serie de condicionantes en función de las zonas. El Colegio es de Madrid, ¿no? En cuyo caso son los que, o Madrid es una de las zonas que su salario medio está por debajo del 60%, que es lo que marca el gobierno para fijar el salario mínimo interprofesional. Esto tiene una cuestión simpática. El gobierno creó una comisión de expertos para que determinaran cuál era el 60% del salario medio para la fijación del SMI y lo fijaron inicialmente en 1.040 euros por 14 pagas. No gustó, se reenvió de nuevo la cuestión a esta comisión de expertos y la comisión de expertos pues lo fijó en los 1.080, ¿no?, que tenemos todos ahí encima de la mesa. Curiosamente, el salario medio no había cambiado. Ahí lo dejo. ¿En qué afecta esto a la negociación colectiva? Bueno, ya hemos dicho que los salarios se incrementan. Vosotros, si hacéis las nóminas de vuestros socios o clientes, perdona, socios no clientes, pues tendréis que ir adecuando esta circunstancia. Hay una herramienta que yo os voy a contar. Los decretos del salario mínimo interprofesional determinan, ¿vale?, cuál es el salario y también determinan unas posibilidades de lo que se llama o que conoce como la compensación y absorción de los salarios. Eso viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 26, ¿vale? Y claro, los convenios colectivos determinan los salarios no solamente como un salario base, sino muchas veces como un salario base y complementos salariales. Pues nosotros podemos utilizar la herramienta de ir sumando trabajador por trabajador los salarios bases más los complementos y mirar si al final de año han llegado a los 15.120 o no han llegado a los 15.120. Si hubieran llegado, no habría que abonarles nada. Si estuvieran por debajo, habría que abonarles la diferencia. Es una herramienta que se está utilizando. Todas estas cuestiones todavía no se han judicializado, no han llegado al Supremo, pero es un elemento que está ahí. Y además ha habido una sentencia reciente también del Tribunal Supremo que el tema de la compensación y la absorción la ha hecho un poquito más flexible. Antes el criterio era básicamente que la compensación y absorción se tenía que hacer por conceptos homogéneos, por conceptos similares, y era una flexibilización un poco mayores por categoría. Bueno, os lanzo esta herramienta por si acaso os puede ser de utilidad. Claro, ¿qué pasa en los convenios colectivos? Repito, aparte de que utilicemos la compensación y la absorción, pues que los negociadores colectivos intentan, de alguna forma, que no les afecte de una forma clara y directa en sus cuentas de explotación. Y se está creando ahora, y perdonad que no me gusta el término, pero os lo voy a contar, un elemento que se denomina la doble velocidad en los convenios colectivos. ¿Qué significa? Que cuando se está negociando un convenio colectivo, se crea una tabla baja para una determinada categoría profesional y una tabla alta en función de los contratos que se tienen con la administración, de forma y manera que una persona, una empresa, un asociado vuestro, un cliente vuestro, tiene un contrato con una administración, le paga la tabla baja hasta que se le adjudica el nuevo contrato. Esa doble velocidad se está produciendo en convenios colectivos de ámbito general,
Recuerdo aquí una lista, para que no se me olvide ninguno: estatal, jardinería, handling de escuelas infantiles, y de ámbito inferior al estatal, ayuda a domicilio de Asturias, ayuda a domicilio de Castilla y León, ayuda a domicilio de Canarias, educación medioambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid. Estos convenios colectivos ya tienen esta doble velocidad y han sido autorizados por la autoridad laboral y han sido publicados. O sea, que ha basado en lo que denominamos o conocemos como el control de legalidad. Están siendo objeto de impugnación y ahora será la Audiencia Nacional en algunos casos. Y digo porque, bueno, pues aquí la ponente fue magistrada hasta hace bien poquito de la Audiencia Nacional, que tenga que resolver ese tipo de impugnaciones. Tenemos ya una sentencia que conoció también la audiencia y que Emilia tuviste que estar en la deliberación, aunque no fuiste la ponente, que es el tema de los centros especiales de empleo, convenio colectivo de discapacidad. ¿Vale? Esta es la única que yo tenga conocimiento que ha llegado a la audiencia y que después ha ratificado el Tribunal Supremo. Y aquí, por una serie de circunstancias que son muy del caso, sí de alguna forma se admitió que hubiera una especie de doble escala salarial dentro de ese convenio colectivo. Bueno, este es un elemento que es importante. ¿Y cómo afecta, para abordar la última pregunta que habías planteado, esto a los contratos con las administraciones públicas? Pues esto afecta directamente. En el año 2015 se aprobó una ley que es la famosa ley de desindexación. No sé si la habéis oído en alguna circunstancia. Esta ley de desindexación dice una cosa que es muy importante. Cuando una empresa tenía un contrato con una entidad pública, un contrato de servicios, por ejemplo, y ese contrato de servicios por la ley de contratos del sector público duraba 4, 5 o 6 años, cada año podía repercutirle los incrementos de los convenios colectivos, podía repercutirle los incrementos del salario mínimo interprofesional, de forma y manera que cada año se iba regularizando esa factura que tú le cobrabas al cliente. Esta ley de desindexación en el año 2015 se lo carga, lo elimina. Entonces vuestros clientes, cuando hagan una oferta de lo público, tienen que tener una bola de cristal e intuir cuánto van a subir los convenios colectivos, cuánto van a subir el salario mínimo en los 4 próximos años y en las posibles ampliaciones del contrato de los 2 años más. O sea, con la bola tienen que saber cuándo van a subir los convenios y sus costes salariales en los próximos 6 años. Lo cual no es ni bueno ni malo, y utilizando el castizo es imposible. Y máxime, como circunstancias como las que acabamos de tener, inflación 6,5 el año pasado, 5,7, 5,8 creo recordar. A ver cómo repercutes eso en los clientes. Ese es un problema básico y fundamental, la ley de desindexación, desde el año 2015 en vigor. Siguiente problema que tenemos en la administración pública, pues la propia ley de contratos del sector público. Y no es que la ley esté mal, la ley es del año 17, la nueva, es un texto refundido que lo que hace es integrar en la legislación española las directivas europeas. Y repito, la ley no está mal, pero es que no se cumple. Cuidado con el móvil. Sobrevivió, ¿no? Muchas gracias. Repito que la ley no se cumple. ¿Y por qué? Usted, como empresa, hace una licitación y le adjudican un contrato. Muy bien. Y ese contrato dura 4 años, más 1 de prórroga, más 1 de prórroga. Bueno, usted entra en el contrato, está allí tranquilamente, y cuando estamos en la prórroga resulta que vienen unas inflaciones como la que tenemos. Fenomenal. Y dices, administración, yo me quiero ir de aquí, estoy perdiendo dinero. Acaba mi contrato. Dice, no, usted se queda. Porque yo, administración, no he sacado el concurso, porque no he sido diligente, no lo he previsto con tiempo, no he sacado el concurso y usted se queda aquí, hasta que yo saque un nuevo concurso. Eso es lo que se conocía antes como la prórroga forzosa, que ahora no es una prórroga forzosa, es una extensión irregular del contrato. Imaginaros la circunstancia. No puedo actuar sobre la negociación colectiva, me están subiendo los salarios con el SMI. No puedo indexarlos porque la ley de desindexación no me deja. Y encima no me puedo ir de un contrato que yo ya he finalizado porque me dice la administración que no ha sacado un concurso. ¿Qué me queda hacer? No os estoy preguntando suicidarme, ¿no? Bueno, permitirme la broma.
Esa es la circunstancia principal que está afectando a los contratos de tracto sucesivo en la Administración. Luego es verdad que hay otras zonas, otros ámbitos de la Administración pública, de la contratación pública, donde no afecta directamente, ¿no? Pues si yo estoy construyendo un puente, cuando acabo de construir el puente, pues se ha acabado la construcción del puente y no me pueden prorrogar. Pero en los servicios de tracto sucesivo, pues hombre, las empresas están teniendo un problema. Yo siempre intento hacer una pequeña asociación, ¿no? Un cliente vuestro, pequeña, mediana, que tenga parte privada y parte pública. Y en la parte pública no le dejen irse, ya os estoy buscando otro cliente, porque lo va a pasar mal, pobre. Lo va a pasar mal, pobre. Bueno, yo, como dice aquel, no me gusta traer estas noticias tan luctuosas, pero es la realidad, ¿eh? Es lo que está pasando en el mercado y es una de las cuestiones que os quería contar. Soluciones. El tema de la negociación colectiva lleva el ámbito que lleva y está en manos de los agentes sociales, ¿vale? Lo que dé la negociación colectiva, la ley de desindexación, ya hay voces afortunadamente que están diciendo que se tiene que hacer una revisión de esta norma. Hay determinados sectores de la producción donde se tiene que erradicar completamente esta ley de desindexación, que está ahogando a las empresas y, repito, a los pequeños y medianos empresarios. Y luego la ley de contratos, como ya anticipaba antes, la ley de contratos del sector público, no es que hay que cambiarla, es que hay que cumplirla. O sea, a vosotros se os pasa un plazo de presentar un TC, ¿no? Y os dice la tesorería, no, hombre, no ha pasado nada. El recargo nada, los intereses nada, no ha pasado nada. Es un fallo, se entiende. Una administración pública incumple sus plazos y no pasa nada. Hombre, pues el sin alarma de prestaciones me parece que no es el correcto. Yo, Emilia, tampoco quiero cansarles más. Yo creo Muy que bien. he cubierto ya mi tiempo, ¿no? Más que suficiente, y luego para el debate me encuentro a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Ahora Jorge Puente nos va a hablar de los contratos fijos discontinuos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilia. Gracias al colegio por la invitación. Bueno, yo llevo colaborando con el colegio alguna década, más de 2. Y he tenido también el gusto de participar en una comisión de expertos en la que me atreví a definir la reforma laboral como el gran canelo. Yo he venido aquí a hablar de contratos fijos discontinuos que antiguamente eran contratos por obra o servicio. Yo creo que todos lo conocéis. La reforma laboral habla de estabilidad en el empleo y yo sigo con mi atrevimiento, y creo que todos aquí somos amigos, compañeros y nos conocemos, estabilidad en el desempleo. Al final lo que estamos promoviendo mecanismos de flexibilidad interna, pero son puertas rotatorias entre el servicio público de empleo y la contratación en el sector privado. Ojo, porque ya no voy a entrar en el sector público, que lo tocaré un poquito de rondón. Bien, el fijo discontinuo, que parece ahora que es el gran descubrimiento del Ministerio de Trabajo, pues ya existía. El artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que regulaba el fijo discontinuo, ya existía. Quitamos los contratos por obra o servicio determinado porque suponemos que con eso vamos a dar una mayor estabilidad al mercado de trabajo, pero es que la estabilidad del mercado de trabajo no se da con la modalidad de contratación. La estabilidad del mercado de trabajo se da con mejores condiciones a los que generan ese empleo. Simplificación administrativa para empresas de más de 50 trabajadores, porque en este país parece ser que cuando uno llega al volumen de 50 trabajadores ya es una súper gran empresa y empiezan las trabas administrativas o empiezan los requerimientos administrativos, los planes de igualdad, comités de empresa y otra serie de condicionantes de índole administrativo. Oiga, vamos a simplificar las trabas a las empresas que están generando empleo, esto es, empresas que empiezan a superar el umbral y que tienen capacidad productiva de generar empleo estable y de calidad y continuado en el tiempo. El resto son fuegos de artificio. Lo que además dice, oiga, es que yo así voy a garantizar la estabilidad del empleo. No, oiga, si es que usted me está cambiando cromos. Mire, el artículo antiguo, el artículo 16.2, o sea, el contrato
fijo discontinuo en la nomenclatura anterior, en la regulación anterior, estaba previsto para aquellas actividades de carácter cíclico que se repetían en el tiempo, que tenían una cierta homogeneidad en su prestación, pero que no sabíamos la fecha cierta de su comienzo. Eso era el contrato fijo discontinuo. Cuando la fecha de comienzo era cierta, esto es, cuando el trabajo era de carácter cíclico, que se repetía en el tiempo y teníamos una fecha cierta en la que comenzaba, lo que te decía el artículo 16.2 del Estatuto de los Trabajadores era esos contratos serán contratos indefinidos a tiempo parcial. Eso es lo que decía el Estatuto de los Trabajadores. El 16.2. Ahora lo que me cambia en la nomenclatura del fijo discontinuo es para contratos que se repiten en fechas ciertas de temporada y que se repiten en fechas ciertas. Oiga, es que eso ya estaba. Eran contratos indefinidos a tiempo parcial. Esto es, si yo tenía previsto que se repetía siempre en fecha cierta, hacía una contratación indefinida con un señor a tiempo parcial y esa parcialidad la hacía en cómputo anual. En vez de hacerla en cómputo de jornada diaria, la hacía en cómputo anual. Además, había otros mecanismos como jornadas irregulares de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora se ha creado la figura del fijo discontinuo como cajón desastre para todo, con único fin de reducir las tasas de temporalidad. Tasas de temporalidad que no se reducen. A día de hoy siguen sin reducirse de los propios datos del Servicio Público de Empleo. Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos con esta situación que no palía la reforma laboral. Esto es, la estabilidad no viene y además teníamos una serie de grandes vasos comunicantes. Antiguamente teníamos, los ratios eran de cada 100 contratos iniciales, 90 eran temporales y 10 indefinidos. Teníamos un ratio de temporalidad inicial del 90%. Pero es que esos contratos temporales, ya sean contratos eventuales por circunstancias de la producción, contratos por obra o servicio determinado, lo que se veía, las estadísticas lo que nos mostraban era que cuando finalizaba la causa de temporalidad inicial que había originado la contratación, esos contratos pasaban a ser indefinidos. Esto es, el ratio de contratación pasaba del 90-10 inicial a un 25-75. Esto es, la temporalidad bajaba a un 25% y esos contratos que se quedaban indefinidos pasaban al 75%. Por lo tanto, había unos grandes vasos comunicantes entre la contratación temporal y la contratación indefinida. Iniciaba con una contratación indefinida, todos nos acordamos cuando llegaba alguien de tu familia, que ya me han hecho fijo, ya me han hecho indefinido. Claro, eso era así. Bien, pues ahora, y además se hacía fijo al que valía, al que mostraba una valía, al que había verificado una productividad, etcétera, etcétera. Ahora que eso se elimina y pasamos a unos ratios publicados por el propio Servicio Público de Empleo, reitero, en los cuales el ratio de temporalidad inicial está en un 35-65. Esto es, el ratio inicial, aunque esto va con matices, el ratio de contratación temporal inicial está en un 35% frente a un contrato indefinido inicial, entre los cuales está un fijo discontinuo, que se llama fijo discontinuo, pero que se podría haber llamado parado discontinuo o parado continuo. Ya veremos cómo y por qué. Por lo tanto, oiga, es que si tenía un 90-10 en contratación temporal que pasaba a ser un 25-75 y ahora tengo un 35-65, los ratios de temporalidad finales, reales, de contrataciones laborales duraderas han crecido un 10%. Por lo tanto, lo que en la exposición de motivos de la reforma laboral nos viene a decir, que es, bueno, pues la estabilidad en el empleo, bueno, pues no lo cumple, o sea, la reducción de la temporalidad no lo cumple. Lo que hacen es el contrato por obra antiguo derivado a servicios, a la prestación de servicios, contratas, concesiones administrativas. Muchos de vosotros me imagino que incluso llevaréis comunidades de propietarios, pues los servicios de limpieza y demás, que se tendría a hacer una contratación del personal de limpieza, o bien si era para una obra concreta o un servicio concreto, pues un contrato por obra o servicio determinado.
Pues ahora lo que la ley nos dice, no, oiga, es que tienen que ser fijos discontinuos. Fijos discontinuos. Muy bien, fijos discontinuos vinculados a la duración de la contrata. Si yo tengo un servicio de limpieza o un servicio de conserjería que dura un tiempo, yo tengo que contratar a un señor indefinido o fijo discontinuo por el tiempo de la contrata. Y luego lo que me dice la norma es, oiga, y cuando acabe usted ese servicio, tendrá el periodo de inactividad. Y el periodo máximo de inactividad serán 3 meses. Salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa, pero como máximo 3 meses. Porque si transcurre usted esos 3 meses, tendrá que acudir a medidas de regulación de empleo. O bien pasar al trabajador a un expediente de regulación de temporal de empleo, o bien extinguir la relación laboral. Por lo tanto, ¿dónde está la estabilidad en el empleo? Al final, los mecanismos son los mismos, con un condicionante. Anteriormente, los trabajadores que tenían un contrato de duración determinada, a la finalización de la relación laboral, tenían derecho a una indemnización de 12 días por año de servicio, ¿no? Ahora, al ser fijos discontinuos, como cuando acaba el periodo de temporalidad, esto es cuando acaba el periodo de actividad, no tienen esa indemnización de 12 días por año de servicio. Y pasan a engrosar las listas del paro, no, porque no computan como desempleados, que esa es la gran falacia que nos han venido aquí a traer. Por lo tanto, 3 meses y posteriormente o vuelven a la actividad o pasan a un ERTE o a la extinción de la relación laboral. Por lo tanto, los datos siguen sin arrojar la luz que se pretendía con la reforma laboral. También, algo muy relevante que a mí, yo no sé, que pasa por alto en este país, como tantas otras cosas, y es que el contrato fijo discontinuo, lo han habilitado para las empresas de trabajo temporal. Esto es, una ETT puede contratar trabajadores fijos discontinuos para diferentes empresas, para puesta a disposición en sus clientes. Esto es, en el cliente que tenga la causa de temporalidad, la eventualidad, el contrato eventual, que es el único que nos queda, pues, oiga, pues yo llamo a la ETT y que me ponga el trabajador, porque es un trabajador fijo discontinuo de la ETT. Entonces, yo no sé, algún joven cuando llega a casa le diré, ¿y a qué te dedicas? No, yo soy trabajador fijo discontinuo de una empresa de trabajo temporal. Y una vez limpio, donde me deriven a una empresa, en otra vez picaré datos. O sea, esto es la gran paradoja que nos trae una reforma laboral, pues hombre, que salvo los mecanismos de flexibilidad interna del artículo 47, que ya también estaban, ojo, que esto ya también estaba, que esto no está nada inventado, pues hombre, viene ciertamente bastante deficitaria. Y los datos no mejoran. Los datos del paro, estamos en unos datos del paro, aunque han mejorado efectivamente, porque claro, salimos de la pandemia y demás, y cómo computan los datos, y ya no incluimos a los trabajadores fijos discontinuos, teníamos 3 millones de parados, que si sumamos a 260.000 más de desempleados con disposición limitada, no ocupados en formación, otros 220.000, más empleados en ERTE, 220.000, estamos en 3,5 millones de parados. La cifra de paro se estabiliza y no se reduce. Pero es que, claro, el tema de la estabilidad en el empleo tiene una cierta relevancia en el ámbito privado, en el que yo creo que más o menos aquí casi todos nos movemos, pero estamos en un país con una bolsa de contratación pública impresionante. En este caso, 7 de cada 10 empleos que se están generando hoy en día son generados por administraciones públicas. Esto es, el 70% de la contratación la está generando la administración pública. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de temporalidad en la administración pública? El doble que en el sector privado. El doble que en el sector privado. Todos conocemos ya los interinos en los servicios sanitarios, la problemática que hay, las vidas laborales que tienen. Bueno, yo lo digo porque en mi despacho he llevado este tipo de asuntos y es que son libros. Y se te cae el alma a los pies. Y bueno, pues la reforma laboral pues, ha venido pues, a embeber una serie
de discursos políticos que, bueno, por lo menos se han apaciguado porque llevamos aguantándolos desde el año 2012, desde el anterior, no sé si os acordáis, los que ya tengáis canas, el Real Decreto Ley el 3/2012, pero por lo menos ya, que como fue en época de gobierno de otro color, pues ya hemos ido apaciguando ese debate. Por lo tanto, al final, en materia de contratación, bueno, pues a mí la verdad que los datos se me quedan bastante cortos. Porque además luego estamos en un país donde la picaresca prima. Oiga, mire, pues si yo no puedo hacer contratación temporal, ¿saben cuánto se han incrementado las extinciones de contratos indefinidos, inicialmente indefinidos, por no superación del periodo de prueba? El dato que tiene el Servicio Público de Empleo es, en porcentaje interanual, es un más 783%. Entonces, hago un contrato indefinido, como tengo los periodos de prueba, pues extingo la relación por no superar el periodo de prueba y ya tengo un contrato temporal. Esto el legislador no lo ha previsto. Parece ser que no lo ha previsto. ¿Qué pasaba con esto? Porque solo se ha centrado en generar una figura contractual que ya existía o mutarla, que es el fijo discontinuo. Bien, pero tampoco se aborda la problemática que qué pasa con los fijos discontinuos y ya yendo a la carga que nuestras empresas sufren, qué pasa con las pretericiones o los llamamientos, cómo se regulan los llamamientos, qué pasa a cuántos tengo que llamar, cómo se regula si no llamo a uno antes de otro, si hay a un señor que llamo y me dice que no quiere venir. Oiga, ¿en serio los fijos discontinuos van a estar a nuestra disposición constantemente para ser llamados? ¿O quien va a estar en disposición de ser llamado o de venir a la empresa es el fijo parado? El que esté en su casa y, bueno, pues voy a trabajar 2 meses o voy a trabajar los meses necesarios, los 6 meses necesarios para volver a generar una prestación de desempleo, para generar mi bolsa de paro, para seguir generando mi bolsa de paro. Todo ello considerando que, además, otro hito de la reforma laboral es que para los mayores de 52 años, con fijos discontinuos se les ha reconocido, o que tengan la naturaleza contractual de fijo discontinuo, se les ha reconocido el derecho al subsidio de desempleo. Esto es, no la propia prestación, sino al subsidio. Al final lo que estamos generando es, primero, la tasa de temporalidad no se reduce porque el mayor productor de temporalidad de este país es el sector público. Es el sector público. Y la tasa de temporalidad no se ha reducido. Y con respecto al sector privado, lo que estamos haciendo es un sector privado poco productivo y subsidiado, con cargo a las prestaciones de desempleo. Porque todo aboca a la prestación de desempleo, esto es, los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas nos abocan a la propia prestación de desempleo, los ERTE, suspensiones temporales de contratos de trabajo, reducciones de jornada. Todo ello, además, si consideramos los costes indirectos añadidos que todo esto supone para una pyme, que son los gastos en gestores, y lo que para nosotros está muy bien, y los gastos en abogados. Sí que es cierto que a lo mejor la gran mayoría de los que tenemos, aunque muchos ya estamos familiarizados con el tema de los ERTES, es un gran nicho de negocio que se nos va a dar porque va a seguirse dando el tema de los ERTES. ¿Por qué? Porque no se pone el foco en la producción, no se pone el foco, como decía Ernesto, en ayudar al sector público versus al sector privado versus el sector público. No se hacen políticas activas de empleo, porque claro, decimos, oiga, ¿el fijo de discontinuo es un empleo de mayor calidad? No, porque es para un sector que es fijo, son sectores cíclicos que no dan un valor añadido, dan un valor añadido. Entonces, cuando se utiliza una técnica legislativa para, bueno, pues yo tenía que apuntado una frase que creo que dice, esto no es estabilidad. Lo que supone es una mutación de la nomenclatura de las tipologías de los contratos de trabajo que condiciona o pervierte de la psique humana. Esto es, no, es que yo soy fijo. Ah, bueno, sí, ¿dónde trabajas? No. Ah, no, pero es que solo trabajo en verano. Soy fijo discontinuo. Claro, y eso lo que supone es
bueno, pues cierto engaño propio al sector que está empleado por cuenta ajena y consigue cierta paz social mientras el déficit público lo sigamos incrementando. Por lo tanto, bueno, esta era la parte sobre la cual yo venía a tratar y que da para, bueno, luego técnicamente yo creo que, bueno, pues ya vosotros conocéis bueno, la tipología del contrato, cómo hacer el contrato. Otra cuestión son las bolsas de empleo. Luego, posteriormente, la reforma laboral nos habla de las bolsas sectoriales que pueden regular los convenios colectivos. ¿Y cómo vamos a regular? Yo, que soy también abogado de una serie de patronales, que estoy en la negociación colectiva de convenios de ámbito sectorial, de ámbito nacional, de ámbito estatal o ámbito autonómico, oiga, yo como patronal, ¿en serio creen ustedes que yo voy a negociar una bolsa de empleo sectorial? Esto es que cualquier empresa del sector esté obligada a contratar trabajadores de una bolsa de empleo sectorial. Pues entonces o congelamos los salarios durante mucho tiempo por parte de las organizaciones sindicales o, por ejemplo, en el ámbito del convenio colectivo de gestorías administrativas, alteramos ese artículo tan dichoso que tenemos de la no compensación y absorción, a salvo que estemos percibiendo una mejora como a cuenta convenio. Me parece que es el artículo 5 del convenio colectivo de gestorías administrativas. O modificamos todo esto o, bueno, pues va a haber puntos que, por ejemplo, esta bolsa de empleo, yo como patronal nunca voy a negociar. Por todo ello, bueno, pues la reforma laboral, yo lo que siento es que ha venido bueno, pues a apaciguar el debate que llevábamos manteniendo desde el año 2012 y que, bueno, como es una reforma laboral que ha salido en un periodo legislativo, podemos decir, de cierta afinidad sindical, pues vamos a estar ya tranquilos durante cierto tiempo. Y creo que con esto está más o menos cubierto el tema que nos ocupaba. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. La verdad que ha sido muy ilustrativa tu exposición. Y como vamos mal de tiempo, a los dos ponentes que quedan os ruego brevedad. Va a intervenir ahora Valentín García González, nos va a hablar un tema muy sensible para las empresas, que es el registro de jornada de los trabajadores. ¿Qué obligaciones establece la legislación para la empresa? ¿Qué pasa con las pausas de trabajo? ¿Cómo debe ser el registro para que sea válido? ¿Valen o no valen los cuadrantes de trabajo o el calendario laboral? Y qué se puede regular en la negociación colectiva sobre el registro de jornada. Muchas gracias, Emilia. Buenos días a todos. Un placer estar aquí. Un placer colaborar con todas vosotras y todos vosotros. Creo que en un contexto de actividades y de evolución de los negocios en los que parece que todo el mundo se aleja del ciudadano, ir a una entidad financiera a hacer una gestión, ir a la administración pública a hacer una gestión presencial es imposible, pues yo creo que vosotros sois una ventana de esperanza para los ciudadanos en trámites muchas veces complejos para ellos, así que os felicito por seguir desarrollando esta función que es fundamental. Emilia, has citado sentencias que provienen de una sala de la audiencia que conoces tú mejor que yo y que no me voy a pronunciar sobre ellas. En el sector financiero hubo conflictos en materia de registro de jornada y de aquello nos viene pues una regulación que es muy sencilla y están dos preceptos muy concretos. En los artículos 34.9, que básicamente lo que tiene que decir es que todos los empresarios tienen la obligación de registrar el inicio y el final de la jornada de trabajo, y el 35.5, que ya existía, que es el registro específico de las horas extras. ¿Vale? No se ha cambiado algo, y perdonad que vaya a los básicos, este no es un tema nuevo y esto lo conoceréis. Las 40 horas de jornada semanal es algo que yo creo que es pacífico desde el año 85, me parece. Y los límites de jornada de los convenios pues también existen. Es decir, lo que ha querido o lo que quiso el legislador en este caso es incluir herramientas de seguimiento y de eficacia para el cumplimiento, que además deriva también un poco de que exista un entorno de libre competencia segura, de que todas las empresas apliquen unas condiciones análogas para todos los trabajadores y que ninguno pueda, digamos, aprovecharse del exceso de jornada. Claro, esto que parece muy fácil puesto en la norma, pues evidentemente genera
infinidad de dificultades. Os voy a contar algunas de las cosas que he vivido yo en experiencia propia y os prometo que voy a cumplir con la brevedad que me pedía Emilia. Yo creo que lo primero que es muy difícil y que genera muchas dificultades es determinar qué es tiempo de trabajo. Y sobre esto podríamos estar hablando un día y estaré encantado si un día hacemos una sesión sobre esto, pero es un absoluto galimatías la jurisprudencia sobre esto, ¿vale? Guardias con disponibilidad, dependiendo de cuál sea la distancia y del tipo de contacto que se requiere, pues es tiempo de trabajo o no. Yo aquí sí echo de menos que exista una diferencia de lo que es tiempo de trabajo y los tiempos de disponibilidad no computen legislativamente en los topes y haya un tratamiento especial que probablemente justifique un bonus, un plus adicional al empleado, dependiendo del contexto, pero no nos compute en la jornada. Creo que un déficit de la mayoría de los sistemas, preguntaba Emilia, ¿qué sistema se puede utilizar? Yo creo que cada empresa, cada actividad deberá determinar el suyo. Una gran empresa tecnológica no podrá tener unos partes de trabajo que se firmen a mano y tampoco para empresas pequeñas es esperable un sistema hiper sofisticado de registro de jornada que muchos de ellos están accediendo, ¿vale? Porque, perdonad, todas las empresas que se dedican a esto pues han hecho un marketing brutal y muchas veces, oye, te estás gastando un dineral en una herramienta mucho más compleja de lo que tú necesitas para medir tu jornada. Perdonad que esto lo dejo aquí un poco a título de inventario. Un sistema sencillo pero eficaz es perfectamente válido. No es eficaz un sistema en el que el trabajador entre siempre a las 8:00 y salga a las 17:00 y siempre pare una hora para comer exactamente en la misma hora. Eso no es eficaz porque denota que hay algo irregular, ¿vale? La irregularidad en los cómputos y, por lo tanto, un tratamiento es correcto. La mayoría de estos sistemas parten de un sistema de autodeclaración del empleado de la jornada, ¿vale? Y otro de los déficits de esta reforma es que las empresas normalmente no tienen recursos para poner un profesional de recursos humanos a hacer un seguimiento de estos sistemas de autodeclaración. Eso sería muy útil para poder decir al empleado qué está pasando, por qué superas esta jornada, qué has hecho en todo este tiempo. Eso permitiría recortar la jornada, permitiría que un trabajador que reticentemente es reticente a solicitar autorización, por ejemplo, para hacer horas extras, la siga haciendo, se le podría incluso llegar a sancionar, si ese es el caso. Yo echo de menos que haya este seguimiento y una de las cosas también que salen, oye, ¿qué hago con un empleado que sistemáticamente pues, esté incumpliendo la jornada y no quiero que trabaje más allá de la jornada? Pues evidentemente cabe avisos, cabe modificación en el sistema, incluso cabe aplicar. Sí. Hay que acabar ya. Ah, fenomenal. Bueno, oye, pues un placer. Gracias. Siento cortarte porque estabas en un momento súper interesante, pero los tiempos... Ahora Rosa, en escasos 5 minutos, nos va a hablar del tema de los planes de igualdad. Bueno, muchísimas gracias, Emilia, muchísimas gracias a todos. Y yo muy brevemente en relación con los planes de igualdad. La Ley Orgánica 7/2003, perdón, la 7/2003, la 3/2007, ya establecía la obligación de que empresas de 50 o más trabajadores tuvieran que tener planes de igualdad. Realmente, hoy en día, ya los planes de igualdad, o mejor dicho, desde marzo del año pasado, 50 o más trabajadores es obligatorio tener planes de igualdad. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que realmente está registrado, ¿no? A través de Redcon. ¿Cuáles son las empresas obligadas? Porque una cosa son las que están obligadas y otra cosa son las empresas que sería recomendable que tuvieran planes de igualdad. ¿Cuáles serían recomendables? Pues todas. ¿Por qué? Entre otras cosas por cuestiones de imagen, por cuestiones internas, sobre todo también por la concurrencia a concursos públicos. Pero bueno, obligadas, como digo, 50 o más trabajadores. Ojo, porque el cómputo de la plantilla incluye absolutamente a todos los trabajadores que estén en plantilla. No se incluirían aquellas personas que estén en prácticas o socios mayoritarios, es decir, que no tuvieran una relación por cuenta ajena, pero se incluyen absolutamente todos, alta dirección, fijos discontinuos, contratos temporales e incluso trabajadores que estén de puesta a disposición de las ETTs también computarían a la hora de establecer cuál es ese ratio de 50 o más trabajadores. También aquellas empresas que por convenio colectivo sectorial estén obligados a tener convenio colectivo, con independencia del número de la plantilla, están obligados a tener planes de igualdad. Y por último, también como medida sustitutoria,
cuando ante determinadas sanciones la Inspección de Trabajo obliga también a establecer un plan de igualdad. Cuestiones así brevemente importantes y que estamos detectando ahora mismo porque la Dirección General de Trabajo se está poniendo bastante seria en relación con los requisitos formales, sobre todo de composición de la comisión negociadora. Como sabéis, ya el Tribunal Supremo en el 2021 ya se pronunció en relación con la imposibilidad, o mejor dicho, la prohibición de que la comisión, por la parte de la bancada social, sea una comisión ad hoc. No es posible. La legitimación tiene que ser o bien la representación unitaria, comités de empresa o delegados de personal, las secciones sindicales que tengan legitimación para sentarse en la mesa o los sindicatos. Está habiendo también, o hay que tener en cuenta precisamente por el plazo perentorio que hay de 3 meses de lo que es el establecimiento de la mesa y posteriormente 1 año hasta que finaliza todo el periodo de negociación del plan de igualdad. Ojo, porque los sindicatos a día de hoy todavía, digamos, no pueden o no tienen capacidad para reaccionar al 100% en cuanto a precisamente cuáles son estas personas que se tienen que sentar ante la gran demanda que hay en la negociación de planes de igualdad. Aunque realmente, y dados los porcentajes, hoy en día, aunque, como digo, hay a partir de empresas de 50 o más trabajadores, tendrían que tener ya aprobado el plan, lo cierto es que eso no se ha producido. ¿Qué ocurría con las empresas que ya tenían planes de igualdad? Bueno, a día de hoy ya todas han tenido que adaptar aquellos planes de igualdad que tuvieran, porque los planes tienen que estar negociados y tienen que estar conforme a los requisitos formales del Real Decreto 901/2020. Por lo tanto, tienen que estar negociados, la comisión negociadora tiene que estar establecida, o mejor dicho, conformada conforme a la nueva normativa, porque de no ser así, como digo, ya están paralizando la posibilidad, o mejor dicho, el registro a través del REDCON cuando se detecta por parte de la autoridad laboral que esa comisión negociadora no se ha conformado formalmente. Importante también decir, porque es lo de siempre, es el caramelo envenenado. Hay sanciones y la Inspección de Trabajo también está empezando a actuar. Ha estado un poco más, yo creo, un poco más tranquila, pero lo cierto es que ya estamos detectando que están empezando a actuar. Sanciones graves o muy graves ante el incumplimiento de los planes de igualdad. Y muy brevemente decir, bueno, en cuanto a otras medidas, en cuanto a igualdad de trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral, sin duda alguna, yo creo que se da, o mejor dicho, la estrella invitada son los planes de igualdad, pero no podemos olvidar también la obligación de los registros retributivos, ojo, porque es para absolutamente todas las empresas. Por supuesto, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, me da igual que estén conformadas, las cooperativas también están obligadas a tener ese registro retributivo. Y, por último, bueno, los protocolos de acoso laboral. Y ya una última pincelada. El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, sí que, bueno, tanto la guía para la implantación de los planes de igualdad como tanto para protocolos de acoso laboral, tanto sexual como por razón de sexo, así como registro retributivo y también en relación con planes de igualdad, pues está colgado y yo creo que es una guía que ante las dudas yo creo que nos puede servir bastante de guía, valga la redundancia. No he podido ser. Muchísimas gracias y... Muy bien, pues agradecer a todos los ponentes.